Todavía. Ahí estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Un abrazo grande. Soy Mariano Barbeito. Estoy en este momento en mi casa, en la provincia de Buenos Aires, en Tigre. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva reunión del capítulo Nordelta. Capítulo que surgió durante la pandemia y que ha visto un lindo crecimiento de participación, y capítulo que nos reunimos todos los martes, en este momento utilizando esta herramienta de la tecnología que nos da la posibilidad de poder tener a muchos de los que hoy están participando lejos de Buenos Aires, cerquita del corazón, lejos de Buenos Aires. Así que bueno, les doy la bienvenida. Le voy a pasar la palabra a Frankie para que nos cuente qué es FINEC, para aquellos que se conectan por primera vez, y le ponemos un poquito de contexto y se enteran un poquito de qué se trata FINEC antes de pasar a nuestra atracción principal de hoy, que es el testimonio de José. Así que Frankie, adelante. Gracias, Mariano. Buenas noches a todos. Bueno, yo, como Mariano dijo, soy Frankie Tyrrell, tengo 70 años recién cumplidos, 42 años de casado, 3 hijos, uno en el cielo, y entré a formar parte de este grupo a través de Juan y Blanco en las reuniones que iniciamos en Nordelta, en la capilla de la Frater, hasta que pasamos a la parte virtual como consecuencia de la pandemia. Pero bueno, brevemente les voy a comentar un poco lo que es la visión de la Frater. Fraternidad es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Esta organización nace en Estados Unidos hace más de 60 años por intermedio de un empresario armenio, un hombre de negocios, y se extiende fuertemente por los distintos continentes. Las reuniones se llaman como esta capítulos y se hacen en lugares públicos, cafeterías, bares, hoteles, restaurantes, etc. Por la situación actual se está haciendo de manera habitual. En Argentina estas reuniones se hacen en distintos lugares de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y hay algunos avances en algunas provincias como Santiago del Estero y otras. Son en general capítulos, se iniciaron como capítulos de hombres, ahora hay capítulos de hombres, hay capítulos de damas y eventualmente algunos capítulos mixtos. La mecánica es una reunión muy simple donde el plato fuerte o principal es el testimonio de un hombre de negocios común y corriente, quien abre su corazón para contar cómo ha sido su vida, en qué momento tuvo un encuentro personal con Jesús y cómo ha sido su vida hasta hoy. Hombre de negocios, para la fraternidad, somos todos aquellos hombres que intentamos llevar un sustento digno a nuestros hogares, esté o no con trabajo. Somos uno de los movimientos laicos no religiosos más grandes del mundo y recomendamos simplemente que cada uno se congregue en la iglesia cristiana que se sienta más cómodo. Para mayor información, porque no quiero quitarle minutos al plato principal, si les quedó alguna duda, que lo consulten con quien los invitó o bien por intermedio de la página de internet de FINEC. Así que, bueno, Mariano, te paso la posta. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Frankie, súper claro. Y bueno, el que necesita más información, hay un montón de información en la web, y seguramente la persona que los invitó. Antes de presentar a José, les voy a pedir que tengan a mano para un ejercicio breve que vamos a hacer después, lápiz y papel, y después les cuento para qué lo vamos a utilizar. Así que, bueno, el plato fuerte de esta jornada de hoy es el testimonio de José María Cosani.
José Cosani tiene 58 años, está casado hace 36 con Gaby, tienen 9 hijos. José es, a ver, yo tengo acá anotado que es artesano y comerciante. José es muchas cosas en realidad, ¿no? Entre otras, artesano y comerciante. Así que después él nos va a contar. Está en la fraternidad hace algo así como 2 años. Le gusta hacer un montón de cosas, entre ellas la jardinería. Así que, bueno, sin entretenerlos más, le voy a dar la palabra a José, que habilite su micrófono y lo podemos comenzar a escuchar. Josecito, un abrazo grande y te escuchamos. Ahí está. Se estaba gritando más con la compu, ya me desmuteé. La verdad que ya es la tercera vez, ¿no?, que me toca por ahí contar, compartir el testimonio. Y ya desde la segunda vez pensaba que el testimonio es como algo vivo, ¿no? Uno va transitando todos los días algo nuevo. Y por supuesto voy a hacer una pequeña reseña de mi vida y después me gustaría charlar de lo que nos pasa, de lo que me pasa hoy, de lo que vivo hoy. Yo nací en Córdoba, soy el menor de 4 hermanos varones. Mi viejo, los dos son porteños de Devoto, y se vinieron a Córdoba, se vinieron a casar porque mi viejo le dieron laburo en ICA, en esa época, una empresa americana de automotores que se radicó en Córdoba, y entonces se mudaron a Córdoba y se casaron acá. O sea que los 4 hijos nacimos acá en Córdoba, soy el menor. En la infancia, una infancia en un barrio mayormente, ¿no? Era una época en que había trabajo, que no solo en ICA, que después fue Renault, sino en Fiat y en muchas fábricas que había en Córdoba. Así que se hacían esos barrios donde se daban las casas y se pagaban en cuotas a lo largo de los años. Ahí me crié más que nada en un barrio que se llamaba Villa Marta, en la ciudad de Córdoba. Y en general una niñez particular. Mi madre, yo creo que mucho de esto que dice el Mario, en que le contaba de la parte esa multifacética de mis actividades, creo que tenía que ver también un poco con esa característica de mi mamá. Mi mamá era una persona con valga la redundancia, con una personalidad muy particular, lo cual nos llevó que en 7 años de primario, yo creo que con mi hermano Carly, que es el que me sigue para arriba, él repitió en 3er grado y hicimos la primaria juntos. Debemos haber pasado por 6 escuelas más o menos a lo largo de 7 años de primaria. Así que un personaje, mi hija, no voy a ahondar en detalles porque se me irían los 40 minutos. Así que esa fue más o menos la niñez, digamos, del primario. Hoy yo pensaba, hablando con mis hijas, hoy vemos muchas cosas que suceden y por ahí nos enteramos, ¿no? Pero en esas segunda generación de inmigrantes, que mis abuelos habían sido inmigrantes, sucedían muchas cosas también que muchas veces no salían a la luz, ¿no? Dentro de los hogares. Y, o sea que las experiencias, digamos, en casa fueron por ahí, mis viejos con sus diferencias, con sus discusiones, con sus peleas. Y cuando ya todos llegamos a una edad de secundario, determinaron o sea, primero los mayores y todos fuimos estudiando fuera de casa, en escuelas que uno estaba interno, digamos, que pasaba la semana y los fines de semana quedaba libre. Así fui primero y segundo año en la ciudad de San Francisco, que empecé con 12 años, después el 3er año lo hice en Oncativo y los 3 últimos en Belville. La verdad que para
para un chico, digamos, de esa edad, estar fuera de la casa no fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? En ese contexto más o menos de la niñez, y a su vez cuando uno sale de casa, empieza mal a aprender un montón de cosas, ¿no? Está fuera de ese contexto natural que es el hogar. Y si bien los últimos 3 años de secundario fueron muy lindos, en Belleville tengo recuerdos muy, muy lindos, pero otro detalle, yo pienso que estamos acostumbrados a ver las cosas prácticas, lo que sucede en apariencia, pero uno con el tiempo se da cuenta que detrás de cada situación, llamémosle material, hay un mundo espiritual. Y cuando uno sale fuera de ese contexto del hogar, o a veces dentro del hogar, suceden cosas en ese ámbito espiritual, ¿no? Muchas de las cosas que a veces uno no se logra explicar, cuando luego tiene conocimiento de ese mundo espiritual, se da cuenta que tienen raíces o origen en cosas que sucedieron cuando uno era chico, cuando uno era adolescente o cuando era uno ya más grande. Así que viviendo fuera de casa y con experiencias diversas, digamos, de la calle, uno se va haciendo un poco a los ponchazos y adaptándose, ¿no?, para la supervivencia. Lo importante por ahí que uno valora es de poder recuperar ese diseño original de una familia bien constituida, ¿no? Es como que de alguna manera uno pone vallado a un montón de cosas a que un niño o una niña se críe en ese ambiente. Y terminé secundario, yo soy de la clase 63, la escuela de Belleville, y con muchas ganas de viajar. Mi mamá para evitarme, pues yo si me salgo de la colimba, yo soy de la generación que todavía hacíamos la colimba, el servicio militar. Si me salgo de la colimba, digo, me voy a viajar. Así que mi mamá le dijo al preceptor que teníamos, dice, mira, mandalo a José a Córdoba, que le vamos a hacer pedir prórroga, así, de esa manera, pedía 2 años prórroga y no me quedaba otra que ponerme a estudiar, porque yo quería viajar por varios años, digamos. Así que bueno, con esa prórroga de 2 años, decidí seguir, estudiar el profesorado de enseñanza primaria. Mi mamá había sido maestra, y la verdad que, vuelvo a decir, muchas cosas que uno desconoce o ignora en una etapa de su vida, después se da cuenta que estuvo la mano de Dios ahí, ¿no? Obrando de forma soberana, sobre la voluntad de uno, sobre la voluntad de mi mamá, porque Él conoce todas las cosas. Y justo mi generación fue la generación de Malvinas. Así que mis compañeros de secundario, gran parte de ellos, particularmente uno sobre todo, estuvo en Malvinas desde el primer día hasta el último. Y el Señor me resguardó de esa situación. Una situación ambigua para los que teníamos 18 años, 19 en esa época, porque por un lado uno no quería ir ni atado a la guerra, y por otro lado uno pensaba que los compañeros de uno estaban en la guerra, ¿no? Así que fueron años tristes y de mucha controversia. Y porque uno ya tenía una capacidad de razonar también, como para darse cuenta que era una causa perdida, ¿no? Porque era como ir a pelear, no sé, con arcos y flechas contra un ejército de muchos años y bien organizado. Así que en ese contexto, digamos, que empecé a estudiar el profesorado de primaria, de educación primaria, con la guerra de Malvinas. Estábamos terminando con el gobierno de facto en ese tiempo, y a esa edad, digamos, con muchos ideales, mucha rebeldía. En el magisterio también era uno de los pocos varones que estudiaba magisterio, y el profesorado ocupaba 2 años y medio era de práctica, así que hice los 2 años y ya me tocaba ir al servicio,
entré el año posterior a lo que era la guerra, que había terminado ya la guerra de Malvinas, así que también una experiencia fuerte porque me tocó ver a muchos de los excombatientes, ¿no? Sobre todo me recuerdo chicos correntinos que habían vuelto muy mal de la guerra. Así que me quedaba hace medio año de hacer la residencia, entré al servicio militar. Yo básicamente tuve una formación de haber estudiado los 2 últimos años de primaria en una escuela salesiana, con muy lindos recuerdos, y haber participado en el grupo de scout que lo dirigía el cura Mariani, un famoso luchador que teníamos acá en Córdoba, que partió hace poquito con 90 y pico de años. Así que entré al servicio militar con muchas rebeldías, muchas ideas disidentes y post-Malvinas peor, y así que muy cuestionador. Me acuerdo que venía no me acuerdo si se llamaba el capellán, digamos, del ejército, y por ahí nos reunía y eran muchos debates, muchas charlas. No me cerraba la idea a mí de que se bendigan armas y bueno, eran todos cuestionamientos. Así que me gané el mote de Gandhi en el servicio militar. Y por supuesto no, era algo que no me gustaba, ¿no? Así que en una circunstancia, digamos, tenía 2 destinos en el servicio militar, en un barrio militar y en la compañía de la policía militar. Y aprovechando esa confusión, me agarré una mochila y me fui de mochilero al sur. O sea, en términos técnicos, era un desertor. Me fui a pasear con mi mochila al sur. En ese periodo la conocí a la Gaby, cuando volví de ese viaje del sur. Y bueno, desde el comienzo tenía inquietudes espirituales, ¿no? Sin saber bien, era una mezcla de cosas, entre Dios, la energía y otras cosas. Pero siempre esa insatisfacción, ¿no? Muchas veces la rebeldía es una manifestación de que uno adentro no tiene paz, busca una justicia que no encuentra, y había rebeldía, había insatisfacción y había ideales también. Era una época de ideales esa que me tocó vivir. Se estaba acabando la dictadura, empezaba la democracia. Y la conocí a Gaby. La Gaby es mayor de 5 hermanas mujeres junto con una hermana gemela. Y yo me faltaba la parte de práctica en el magisterio. Entonces le propuse, le digo, mira, yo sé que en Jujuy hacen falta maestros. Primero pensamos en la Patagonia, después en el norte, y había una señora que conocíamos que pertenecía al Consejo de Educación en Jujuy. Le digo, mira, nos vamos a Jujuy para dar clases. Y Gaby me dice, bueno, nos vamos, pero nos tenemos que casar. Así que yo en esa época andaba con mi enterito blanco, con barba, pelo largo, y mi suegro ingeniero. Un domingo fui a la casa y le dije que me quería casar con la Gaby. Me dijo que bueno, para mi sorpresa, pues yo creo que me iba a sacar corriendo. Y me puso 2 condiciones: que no había devolución y que él no mantenía a nadie. Acepté el trato y me fui con la Gaby. Me fui con la Gaby primero de novios, digamos, pues no nos habíamos casado. Nos fuimos a una escuelita Jujuy. Vuelvo a decir, con muchos ideales, pero también con muchas rebeldías. Me dieron ahí trabajo enseguida, y al mes y medio de estar dando clases allá, yo estudiaba en una escuela privada y me dijeron que ese tiempo que yo había trabajado allá me lo iban a computar como la práctica que me faltaba en la escuela. Así que estuve un mes y medio, volví a Córdoba, me casé con Gaby, nos casamos por iglesia, una fiesta muy linda, muy variada. Estaban todos mis amigos de todas con ponchos, y por otro lado estaba el ministro de
de educación que era en esa época, que era el director de la escuela donde yo iba. Así que fue una ensalada rusa, digamos, el casamiento muy lindo, muy emotivo. Nos cantaron el Ave María, me acuerdo, otro amigo que pertenecía a un coro. Fue algo muy lindo. Y con todas esas ilusiones y mucho apoyo y mucho mediático también, porque me acuerdo que en Jujuy nos encontramos con un amigo de mis viejos que había pertenecido a un diario acá en Córdoba, nos hizo una nota. Así nos fuimos a la Puna. En la segunda escuela, cuando volvimos, nos dieron otra escuela y yo fui de director a esa escuela. Y es increíble cómo uno, sin una presencia real de Dios en su vida, por más que tenga ganas, por más que tenga ideales, esto me doy cuenta con el diario El Lunes, ¿no? La energía que uno derrocha, los caminos que uno desanda, y evidentemente lo de Jujuy, lo de todo eso tan lindo, que fue parte de nuestro crecimiento también como matrimonio, pero no terminó bien. Me volví a Córdoba a los 2 años, con mucha rebeldía, muchas discusiones con los inspectores, muchas historias, ¿no? Y ya con un hijo. En la Puna nació nuestro primer hijo, Jeremías, que Jere tiene 35 años. Así que nos volvimos a Córdoba. Hicimos un cambio brusco, porque de ahí de la Puna, de estar en una escuelita a 4.500 metros de altura, nos vinimos y pusimos un kiosco a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín, que sería el pleno centro de Córdoba, en una calle donde estaban todos los bancos, pasaban todos los colectivos. Y con ese trabajito, digamos, nos compramos nuestra primera casa en Unquillo. En ese momento en Unquillo había una gran comunidad de artesanos, así que justo al lado de la casa donde nosotros vivíamos, que era una casa de mi viejo, que estaban en Jesús María, vivíamos ahí, al lado había un vecino que era artesano. Y la Gaby, este muchacho, este matrimonio, digamos, le enseñaron a hacer artesanías, y ese fue el comienzo de un oficio, ¿no? que después nos acompañó 30 y pico de años, y hoy nos sigue acompañando de vuelta en nuestra vida. Determinamos dejar el kiosco también, a pesar de que el kiosco, bueno, nos había dado los recursos para comprar nuestra primera casita y en Unquillo. La búsqueda era, creo, en nuestros corazones, muy intensa, y decidimos irnos de Unquillo. Pusimos la casita a la venta y en 1 semana y media se vendió, y me compré un campito en Tras la Sierra, en San Javier. La idea era hacer una comunidad allá, tenía muchos ideales. Pero en ese periodo sucedió algo. Cuando fuimos a ver el campo, ya teníamos 2 hijos, teníamos a Jeremías y a Mariel. Alguien me habló del Evangelio. A pesar de que yo tenía conocimientos de Dios, digamos, alguien me acercó la palabra, me acercó la Biblia. Me empezó a hablar de un Dios con un poco más de fundamento, con un poco más de certezas, digamos. Y yo, que venía desvencijado, en el sentido, ya había caminado varias cosas de mi vida, de mi matrimonio, con huecos, digamos, encontré en esa palabra, encontré como un aliento distinto. Encontré a ver como una posibilidad de que si yo sembraba lo que sembrase, si sembraba tomate, lo que iba a salir era tomate. Como una certeza, empecé a sentir en mi corazón una certeza. Me empezó a saciar una sed que no había saciado con todos esos años de rebeldía, de decisiones propias. Y empecé a leer la palabra. Y para sorpresa mía, junto con Gaby, ¿no? Algo que yo no entendía, a pesar de que había tenido algunos acercamientos, digamos, a la escritura, cuando empecé a leerla con esa sed, es como que se me abrieron los ojos, empecé a entender lo que me decía ese libro, esa palabra. Se empezó a hacer viva. Y llegó un momento que entendí de que tenía que morir y nacer de nuevo. O sea, que Dios
me pasó una situación particular, ¿no? En mi vida, que me hacía sentir muy mal, me hacía sentir muy, como que tenía algo que me quería limpiar de algo y no podía, ¿no? No había forma, no encontraba perdón, era como una traición y yo digo, ¿cómo me deshago de esto? Y al empezar a buscar en las palabras, empecé a vivir de que podía liberarme de esa culpa, liberarme de eso, de esa traición. Particularmente, quizás le ayuda a alguien, a veces a mí no me nace mucho contar los detalles de las cosas, pero particularmente lo que me había pasado es que tuve una infidelidad con Gaby, con la esposa de un muchacho, o sea, con una chica casada. Y me sentí tan mal, tan, no sé, como una traición, ¿no? Algo muy, muy feo. Y empecé a sentir que podía encontrar un perdón, me podía limpiar de eso, eh, buscando a Jesús. Y leyendo la palabra encontré de que podía morir y nacer de nuevo. Había en Juan 3, hay un diálogo entre Nicodemo y Jesús Jesús le dice que para entrar en el reino de los cielos hay que morir y nacer de nuevo. Así con esa convicción y compartiendo todo esto con la Gaby, un día decidimos, no solo decidimos, sino que sinceramente yo, si bien era una experiencia espiritual, no creo que me iba a morir, pero yo sentía que no podía vivir un día más sin entregar mi vida a Jesús. Y le conté a Gaby. No solo le conté, sino que con esta gente que nos había hablado del Evangelio, les dije que yo me quería bautizar. Así que ya decidido, le digo, Gaby, mira, yo me voy a ir a bautizar, porque esta gente vivía del otro lado de las sierras. Y la Gaby me dice, bueno, yo también voy y yo también me quiero bautizar. Y fuimos en un arroyo, en la zona de Villa Jardín, Tea se llama. Fuimos y nos bautizamos. Y realmente fue la transición esa donde nos estábamos yendo, ya teníamos comprado un campito atrás de las sierras, y nos bautizamos y nos fuimos a vivir atrás de la sierra. Y vuelvo a recalcar esto que leer la palabra era tan, no tenía entendimiento. A partir de ese momento y desde antes, cuando ya empecé a decidirme, se me abrió un mundo, se me abrió la palabra, se me abrió el entendimiento. Y gracias a Dios también, acompañado con otros hermanos, entendí de que tenía que haber transformaciones en mi vida, que lo que Dios me estaba pidiendo, Él me estaba dando todo, la posibilidad de tener perdón, la posibilidad de nacer de nuevo, la posibilidad de tener una hoja en blanco, como quien dice, en la vida de uno. Y junto con eso, de alguna manera también me pedía que me disponga a creerle, que me disponga a cambiar mi vida, que me disponga a cambiar hábitos, que le dé lugar, que le crea, porque a veces uno cree, ¿no? Dice, yo creo, pero es como un creer que es una declamación, no es un creer donde a uno le dicen, mira, tenés que hacer esto, y como uno cree, va y lo hace, ¿no? Así que empezamos a comprometer nuestra vida en creer en serio. Y sucedieron muchas cosas. Empecé yo a trabajar como artesano allá en el campo. Ya teníamos, para ese tiempo, nació en el campo, que yo atendí el parto de nuestra hija Raquel. Así que la Gaby ya con 3 niños y en el campo se ocupó mucho de la casa y yo me dedicaba a hacer artesanía. Evidentemente seguían los cambios porque en el campo donde vivíamos no había luz, así que nos mudamos a San Javier, al pueblo. Compartíamos el evangelio con otra familia que había allá. Mientras estábamos en el campo nos íbamos en un carro que teníamos, nos juntábamos una vez por semana, a veces 2, a leer la palabra. Y así fueron nuestros comienzos de esta nueva vida, esta posibilidad de nacer de nuevo.
Y no abundé en muchos detalles, pero lo que sí yo sé que quizás es lo que voy a compartir más adelante y voy a invitar, es que hay un Dios, creador del cielo y del universo, que a pesar de las cosas que uno se equivocó, a pesar de lo que uno lo desoyó, en algún momento de nuestra vida se nos manifiesta y nos da la posibilidad de empezar de nuevo, de hacer borrón y cuenta nueva. Y eso fue lo que experimentamos en aquel momento. No obstante, también hoy lo puedo decir, hay una parte que nos toca a nosotros, que es un compromiso, es una fidelidad, es un velar en la palabra. Porque esa historia casi de la familia Ingalls, digamos que vivíamos ahí en el campo, ya con 3 hijos, finalmente fueron 5, esos años que vivimos en Tras la Sierra, ya teníamos 7 hijos, teníamos los partos en nuestras casas, nos juntábamos a leer la palabra, el trabajo creció. En no estar en esa vigilancia, digamos, a veces suceden cosas. En el caso nuestro, sucedió que esa pequeña comunidad que empezó a crecer, nos empezamos a alejar de algunos consejos de Dios, como la misericordia, el amor, el no juzgar al prójimo. Y eso empezó a ocasionar grietas, cuando uno sin querer empieza a desobedecer lo que Dios nos aconseja, suceden cosas. Y en el caso nuestro, después de San Javier, nos vinimos a vivir aquí a la granja, medio que de alguna manera liderábamos una movida, porque detrás nuestro se vinieron otras familias, empezamos a trabajar con extranjeros acá en la granja, tuvimos 2 hijos más, pero estos errores de no ser fiel, digo yo, a la palabra, trajeron sus consecuencias. En un momento eso ya percibía junto con la Gaby de que nos habíamos convertido en un grupo muy cerrado, que no teníamos misericordia. Pasaron un montón de anécdotas de gente que se acercó al Evangelio y nosotros obramos de una manera muy impiedosa, con falta de piedad, con falta de misericordia. Así que en un momento decidimos irnos del grupo, en el cual habíamos estado 20 años, y ya teníamos a 3 de nuestros hijos que estaban también en el grupo. Y en ese momento, sintetizando un poco una historia muy larga, ¿no? Fíjense lo que es el error a veces, ¿no? Al nosotros irnos del grupo, éramos tan cerrados que quien se iba del grupo, había una creencia de que era desechado, de que perdía la salvación. Y en ese contexto, yo caí en una depresión que me duró 9 años de mi vida, que me llevó a estar internado en un neuropsiquiátrico, que me llevó a estar internado en una casa de gente para salir de adicciones, para dejar las pastillas. Y ya con toda esa historia, ¿no? de vida, de haber tenido los 9 hijos, de haber estado con estos 9 años de depresión, es donde yo conozco, a partir también de otro suceso que pasó, conozco FINEC, conozco Fraternidad. Y si bien mucha gente bien intencionada, como lo veía por ahí el Pato y otra gente, oraron muchas comunidades, oraron por mí, por mi depresión, yo me terminé de sanar en este grupo de oración de FINEC, ¿no? A partir también de un acontecimiento muy fuerte, cuando parte de nuestros hijos que seguían en este grupo decidieron hace poco tiempo irse a vivir a Catamarca. Vino nuestra nuera y nuestros 5 nietos a vivir a casa. Y
y al mes de estar acá, el nietito más chiquito, Jacob, se ahogó en nuestra pileta. Y en ese contexto y en esa nueva vivencia con Dios, de la oración, de aceptar a hermanos tan distintos como somos en FINEC, porque en FINEC participamos de hermanos de distintas denominaciones, de distintas historias, de distintos estratos, yo me terminé de sanar. El Señor me terminó de sanar. Así que eso es un poco la síntesis de la historia de vida, ¿no? Y el testimonio quizás muy sintetizado, muy comprimido, es de que aún uno conociendo a Dios, aún uno acercándose a Dios y habiendo experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios, es importante permanecer en lo que Él nos dice, permanecer en su palabra, permanecer en su espíritu. O sea, quizás hoy yo pensaba, quisiera dar un doble mensaje en el testimonio. Por un lado, aquellos que aún no conocen de Dios, saber que hay una posibilidad, como me pasó a mí, como nos pasó a muchos de los que estamos acá, sea que Dios nos rescató de una enfermedad, nos rescató de un vicio, nos rescató de lo que nos rescató, restauró algún matrimonio, de que hay una posibilidad de empezar de nuevo en Dios. Y lo puedo testimoniar porque lo viví en mi vida. Y el otro mensaje es para los que estamos, y siempre en general somos mayoría en los testimonios, que ya Dios nos mostró su poder, nos mostró milagros y prodigios en nuestras vidas, que nos esforcemos por permanecer en su palabra, por ser obedientes a su espíritu, porque a veces uno no se da cuenta, pero en una pequeña desobediencia, en una pequeña rebeldía, algo que parece un pequeño desvío, nos termina transformando o volviendo a embarrar lo que Dios limpió con tanto esmero, ¿no? Así que quería compartir eso, ¿no? Compartir una esperanza de que hay una posibilidad de empezar de nuevo, no importa en la situación que nos hallemos, no importa que nos sintamos que no hay salida, no importa que creamos que ya no hay oportunidad. Yo doy testimonio de que sí la hay. Y lo otro, para quienes hemos visto las maravillas y los prodigios de Dios, que nos esforcemos en permanecer, en conocer más de su palabra, porque su palabra, el Espíritu, es lo que nos ayuda a estar firme y poder o permitir que Dios siga haciendo la transformación en nuestras vidas, ¿no? Hace poco, con esto de la pandemia, me tocó, me quedé sin el trabajo que siempre hacía, que era ir a vender a las empresas de cacería, que venían cazadores, nuestros productos, y me tocó ir a trabajar. Yo entiendo que el Señor me llevó a un retiro de 6 meses a Estados Unidos, y ahí trabajé de todo un poco, ¿no? En los hoteles, en la construcción, haciendo delivery. Y me pasaron muchas experiencias, muchas experiencias, y volví a ver ahí, en esa soledad, en esa distancia. El último mes que estuve allí dormí en mi auto porque los trabajos que tenía no me daban como para pagar una renta y poder enviarme un dinero a casa, así que dormí en el auto y conocí un mundo de la madrugada, de las estaciones de servicio, pero lo más maravilloso es que siempre pude ver la mano de Dios. Hay un montón de anécdotas que me pasaron durante ese tiempo que Dios me mostró que Él estaba. Y vuelvo a decir, hay una oportunidad de rehacer la vida, hay una oportunidad de salir donde uno se siente mal, donde uno se siente vacío, donde uno se siente quizás con angustia o sin esperanza, y esa oportunidad se llama Jesús,
Y para los que ya lo conocimos y vimos su mano, hay un compromiso de permanecer, de obedecerle, de conocer de su palabra y de dejarnos guiar por su espíritu. Así que no sé, Marianito, por ahí, si hasta ahí más o menos vamos, espero que les haya sido útil y por ahí también contarles, yo soy medio de improvisar, pero le pedí por favor a la Gaby que me imprima. En FINEC hacemos como una oración de fe, le dimos forma a algo que es la misma invitación que le hace Jesús a Nicodemo, ¿no? De que hay una posibilidad de nacer de nuevo, que hay una necesidad de nacer de nuevo si uno quiere ser transformado. Y en FINEC hicimos como un formato de una oración. Así que no sé si es el tiempo, Mariano, por ahí que hay algo entre medio. Estamos 10 puntos, Josecito. ¿Sí? 10 puntos. Así que Esta manejar los tiempos. es una oración, quizá un formato, uno lo puede haber otro formato, pero creo que es muy abarcativa y muy poderosa porque nos da la posibilidad de nacer de nuevo. Y quizás para los que para los que no conocen aún al Señor, o los que aún quizás dicen que lo conocen, pero siguen sintiendo ese vacío, el mismo vacío que yo sentía, el mismo vacío que sentían muchos de los que están acá, los invitamos a hacer esta oración sabiendo que hay una posibilidad de nacer de nuevo, hay una posibilidad de que Dios agarre esa ¿cómo se dice? Que agarre ese prontuario de nuestra vida y lo haga foja cero. Que en pocos minutos Él pueda decir, mira, la verdad, José, como lo hizo conmigo, lo que vos hiciste y lo que vos elegiste no sirvió para nada. Pero yo te voy a dar la posibilidad de encontrar paz, de encontrar gozo, si haces esto, si me aceptas a mí, si crees que yo soy quien digo ser, si crees que aceptándome en tu corazón, yo voy a poder transformar tu vida. Así que si a alguno de los que están le interesa, o si a alguno de los que ya lo hicimos, lo queremos volver a hacer en un sentido figurativo porque Él ya está en nuestros corazones, les leo la oración esta de fe que dice así. Así que el que quiera la puede repetir. Dice, Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar en él y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Ojalá que quienes de alguna manera no sentían esa paz, ese gozo, puedan en aceptar a Jesús de todo corazón y permitirle que Él venga a morar en su corazón, que su vida sea transformada. En eso damos garantía, damos testimonio de que es así. Y se puede empezar de nuevo. Creo que eso, Marianito, no sé si fuera ahí, me olvido de algo. Lindo, amén, José. Muy lindo, muchas gracias por este ratito de escucharte con tanta paz y escuchar tu corazón. Rescato principalmente dos cosas que me hicieron un poquito más ruido que otras. Y la primera es lo que contaste al principio, ¿no? Esto de esta atracción que sentías, ¿no? Esa búsqueda. Hay un salmo que dice, mi alma tiene sed de ti.
¿no? Y creo que eso lo pudiste sentir enseguida, y es la gracia de la atracción, ¿no? El Señor dice, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Eh, y si el Padre te atrae, bueno, es una gracia, ¿no? Así que qué lindo que pudiste experimentar eso. Y bueno, y tu mensaje central de dejar al hombre viejo y, y que nazca un hombre nuevo, ¿no? Muchas veces hemos dicho que para resucitar primero hay que morir, y bueno, y esta experiencia de despojarte de lo viejo y dar lugar al nacimiento de un nuevo José, ¿no? Como ese ciego que cuando Jesús lo llama, deja subir, tira la túnica, ¿no? Se despoja de todo lo que tiene, en este caso representado por la túnica, y lo sigue a Jesús y comienza una nueva vida. Y bueno, y creo que, bueno, creo no, doy testimonio de que hemos tenido la gracia y la fortuna y el regalo de poder compartir estos años con vos en FINEC, con las mañanas en oración y tantas otras cosas. Hemos tenido la fortuna de poder eh, acompañarte en este camino de hombre nuevo y en este camino de sanación. Así que por eso le doy gracias a Dios, Josecito. Te mando un abrazo fuerte, Gracias. y, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar ese papel y ese lápiz que les pedí que tengan a mano al principio, y con esa, con esa, con esa fe y con ese convencimiento de que para Dios no hay nada imposible, y que lo que le pedimos al Señor de corazón, el Señor nos escucha, y bueno, y su voluntad es justamente que estemos cerca de Él, y que nos amemos como hijos suyos. Eh, Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir en ese papel que les pedí que tengan a mano aquello que nos parece imposible, que nos parece que es tan difícil, y tan fuera de nuestra capacidad que se cumpla. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a poner esa fe en acción, y vamos a, entre comillas, ¿no? En el buen sentido, desafiar al Señor. Más que nada desafiar al Señor, desafiarnos a nosotros mismos de hacer esa prueba, de pedirle lo que pensamos que es imposible al Señor. Nos tomamos unos minutos y escribimos eso, y después vamos a pedirle a José que haga una oración por esas intenciones. Así que bueno, tomamos un minutito y escribimos eso.
Bueno, Josecito, están las intenciones por escrito. Cuando dos o más se juntan en mi nombre, yo estoy allí entre ellos, así que sabiendo que está el Señor entre nosotros, sabiendo que conoce nuestras intenciones, 21 horas. una oración. Otra vez la voy a orientar en dos aspectos a la oración. Los que quizás nunca han experimentado directamente el poder de Dios, lo increíble de los prodigios y señales que puede hacer Dios, están a tiempo de animarse a pedir un súper imposible si ya pidieron algo imposible, porque de acá de las caras que veo y de los nombres que veo anotados, mucho de su comienzo en el conocimiento de Dios vino a partir de pedir un imposible, pero imposible como una montaña. Así que si algunos de los que están no han visto es imposible, anímense y pídanlo, porque cuando uno lo busca a Dios, Él se manifiesta con un poder tremendo para romper esa incredulidad que traemos de fábrica. Y para los que ya hemos creído y hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, haciendo sobrellevar las situaciones más adversas, les pido que afinemos un poco más la punta del lápiz y le pidamos a Dios cosas que a lo mejor no son tan grandes e increíbles, pero que van a tener mucho, mucho impacto en nuestra vida y en lo que podamos llegar a hacer a futuro. Y es pedirle a Dios que nos dé la valentía de abrir nuestro corazón en las partes que aún no le hemos abierto, para que su luz pueda entrar y podamos transformar. Yo aún hoy, a pesar de hacer, no sé, quizás 30 años creo que acepté nacer de nuevo, me sigo dando cuenta y gracias a Dios tengo mis fiscales en casa, que son mis hijas, que son la Gaby, y a veces yo pienso, por ejemplo, que no soy orgulloso y cuando ellas me increpan y me hacen ver, me doy cuenta que hay cosas que todavía no le abrí el corazón a Dios para que entre con la luz a pleno. Así que sintetizando eso, ¿no? Para los que nunca vieron el poder de Dios, anímense a pedir lo que les parezca una locura. Que si Dios tiene que quebrar su incredulidad, lo va a hacer. Y para los que ya hemos visto el poder de Él, afinemos la punta del lápiz y pidámosle que entre, como sabe orar un hermano a la mañana, que nos muestre las cosas que aún tenemos para cambiar y que seamos valientes de reconocerlo. Así que, Señor, te pido que vos conocés nuestros corazones y sabés qué es lo que nos hace falta como un Padre bueno, como un Padre generoso, como un Padre que dio todo, que entregó a su Hijo para que pague lo que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Y como sabemos que no sos deudor de nadie, Señor, conforme a tu poder, a tu voluntad, Señor, que manifieste también tu poder en estas peticiones, que aquellos que aún no te conocen o que no creen que vos sos poderoso, que se lo muestres, Señor, que se lo muestres, que cumplas esos imposibles. Y vuelvo a decir, para aquellos que ya te conocemos, Señor, danos la valentía de abrir de par en par las partes ocultas que aún no hemos entregado a ti, Señor. Sea nuestro orgullo, sea lo que vos sepas, Señor, y lo que vos nos hagas ver. Cumple, Señor, con tu palabra. Cumple con lo que vos prometiste, Señor. Porque tú dijiste que cualquier cosa que pidiéramos, siendo tu voluntad en el nombre de Jesús, vos la harías, Señor. Así que en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que des cumplimiento a lo que hemos pedido, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, José. Estamos terminando. Les dejo la invitación. Nosotros nos conectamos todas las mañanas por Zoom a las 7 de la mañana. Tenemos una hora de oración. Los invito a todos a que se quieran conectar. Le piden el link a la persona que los invitó.
de lunes a viernes. Los sábados a las 7 de la mañana también lo hacemos por Zoom y presencial aquí en Nordelta. Los sábados nos tomamos un ratito más de tiempo, no lo hacemos de 7 a 8, lo hacemos 1 horita y media por lo menos. Así que los invito también a los que quieran juntarse en ese fogón tan lindo que tenemos todos los días de la semana. Y bueno, y por supuesto el martes que viene en otra reunión como esta del capítulo Nordelta. Así que bueno, nada más que eso. Un abrazo fuerte para todos. Lindísimo ver las caras de tantos hermanos conocidos y hermanas también. Ahí la veo a Vero y a Dieguito. Y algunas caras nuevas también, que por supuesto que siempre es una alegría tener caras nuevas y ahí los esperamos. Así que un beso grande para todos, Dios los bendiga y terminen bien este martes. Adiós. Amén. Gracias. Gracias por